Hemos comenzado hoy lunes, 1 de febrero, el segundo año 21, el segundo mes del año 21, el segundo mes de nuestro empate 21. Y bueno, el día 21 de febrero volveremos a hacer una sesión, una parada de nuestro juego empate 21. Este punto de partida del presente mes marca temas importantes de nuestro proceso que vale la pena mencionar y exponer en la presencia que hacemos hoy en este lunes 1 de febrero. Aquí se marca el inicio del año y medio restante del actual gobierno colombiano y el foco de trabajo periodístico que mantenemos acá sobre los derechos de los colombianos con discapacidad y la inclusión real, pues tiene un balance para documentar, para revisar y para evaluar. Y es que han transcurrido 30 meses de un gobierno que hizo anuncios grandilocuentes, que habló de un plan de desarrollo inclusivo con un capítulo para los derechos de los colombianos que viven la realidad de la discapacidad, y las cosas pues quedaron en evidencia muy en el marco de lo que hoy es la pandemia, que cambió totalmente la realidad y las condiciones de vida de la generalidad, pero particularmente los más vulnerables entre los 50 millones de colombianos y por supuesto entre los más de 650 latinoamericanos que han vivido con igual intensidad y mayor rigor en algunos sectores, pues lo que deja esta pandemia. Pero es el momento de considerar y de establecer en el curso de 30 meses de un gobierno que ha tenido como el que más y como nunca antes hubo, recursos en caja, recursos recibidos para la ejecución de un plan de desarrollo inherente a los derechos de los colombianos que viven la realidad de la discapacidad y que son la muestra de la mayor vulnerabilidad que puede haber en una sociedad. Hay que mirarlo, hay que mirarlo. Son 30 meses que transcurrieron desde aquel 7 de agosto en que comenzó un gobierno con una serie de promesas, expectativas y anuncios, y para este capítulo puntual, para este carril referente a los derechos de esta población que sobrepasa los más de 5 millones de familias en esta realidad, pues hay que examinar en profundidad, porque la propaganda gubernamental pues se encarga de decir lo suyo, lo que le interesa y lo que quiere mostrar con la inversión de los recursos que tiene para hacer propaganda, pero de allí a la realidad, del dicho al hecho, la brecha y el abismo es gigante. Y quizá nunca como antes fue latente, fue patente, fue patética la realidad de exclusión que viven la mayoría de las personas en esta realidad. 30 meses se gastaron ya de este proceso y hay cosas para mirar. Hay cosas para mirar porque la verdad formal, la verdad de la acción burocrática, la que maneja todos los recursos, pues es una, pero la de la sociedad y la ciudadanía tiene que dar cuenta en realidad de lo que ha pasado. Y no es favorable el saldo en materia de derechos efectivos para la población, para la mayoría de la gente. Quedan 18 meses, habrá que verificar y habrá que examinar, porque existió una época en que había un enfoque de rehabilitación, un enfoque médico, y allí las cosas se hacían como decía toda la gente preparada y formada en el conocimiento y la ciencia de la salud y el tema rehabilitador. Pues desde que está el enfoque social y de derechos, ahora las cosas las impone la academia y la élite del conocimiento desde ese ámbito de los derechos, y entonces ya no son rehabilitadores ni son médicos, sino algo de mayor rigor y más impositivo que en aquella época, lo hacen desde la teoría los muy versados y los muy letrados
en materia de derechos, pero la realidad cruda en el territorio y en la situación de las personas con discapacidad nada tiene que ver con su participación, con su empoderamiento real y con la manera como tienen que incluirse. Lo que hacían en una época los médicos y los rehabilitadores, hoy lo hacen los abogados y los especialistas en códigos y en protocolos reglamentarios de leyes, porque estamos en la época del enfoque de derechos. Pero las soluciones para la comunidad y para la población que sigue siendo vulnerada, que sigue sometida a tratos crueles y degradantes, como es el caso de muchos, muestra, botón de muestra de ello, por ejemplo, personas como la que vemos permanentemente en esta realidad que vive el caso, por ejemplo, de Sofía Buitrago y de Juan Sebastián, la vulneración atroz de sus derechos y la manera como permanentemente están siendo sometidos a tratos crueles y degradantes que tienen que ser documentados y denunciados donde corresponde. No puede haber una situación en la que una élite se vaya muerta de la risa pensando que todo fue como dijeron ellos. No, aquí tiene que haber documentada una realidad y mostrada tal cual es a las instancias internacionales para decir, en nombre de los derechos de las personas con discapacidad y en nombre de los códigos, mire lo que ha pasado en la realidad de un país como Colombia y de un territorio de inequidad, desigualdad y exclusión como Latinoamérica sobre estas personas. 30 meses de un gobierno con demasiado escrito y anunciado, pero que en el balance de la realidad las cosas no corresponden. Vamos a conversar esta semana sobre dos temas inherentes a uno de los elementos más visibles que tratan de mostrar cómo es posible la inclusión real y cómo el papel efectivo de las personas con discapacidad se cumple como debe ser, y es el deporte. El deporte. Esta semana, hoy comenzó en París la celebración de la Semana Olímpica y Paralímpica a propósito de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos sede París 2024. Es una experiencia maravillosa en la cual ellos están desde un enfoque participativo y de acción directa de la gente, de la ciudadanía, de una gobernanza real. Están vinculando, están tomando la opinión, están diciéndole a la gente que ayude a construir y a participar de este concepto, porque París, que es un centro cultural de la humanidad en Occidente, pues pretende dar un foco y un énfasis muy fuerte al tema de un saldo pedagógico y cultural grande, que no sea una sede solamente para los grandes escenarios, las grandes infraestructuras, reconstruir una ciudad que sea más inclusiva, sino básicamente que el pensamiento tanto de los parisinos como de esos 40 millones de visitantes que tienen todos los años, pues evolucione hacia esa perspectiva de la ética diversidad que se debe tener en una sociedad civilizada y evolucionada para la inclusión real y no de papel, ni de discurso académico, ni de élite del conocimiento. En esa medida, desde hoy y durante esta semana, y luego en proceso, los escolares, los niños, las niñas, los estudiantes de educación básica y de universidad van a estar vinculados de manera directa, implicados en pensar, en crear y en construir esa cultura alrededor de París 24, ese encuentro ecuménico universal del megaevento más grande que hay en la humanidad y que reunirá allí en la capital francesa, la cuna de la libertad y la cuna de la democracia, pues a toda la familia del deporte y a todos quienes participan de esta actividad noble. París vive esta semana ese paradigma de el movimiento y el espíritu olímpico y paralímpico en esa semana alegórica a la sede de París 24. Y enseguida, en algunos minutos, vamos a hacer una conversación sobre un elemento vital para la formación de nuevas generaciones y de ese paradigma de compasión, de sintonía, del Ubuntu que hemos propuesto con nuestro proceso Empate 21, de empatía con la sociedad y con la humanidad para estos nuevos que hoy están en París celebrando el olimpismo y el paralimpismo. También queremos que en Colombia empecemos a hablar
de la bonomía que debe haber en todo ser humano para esa responsabilidad y esa solidaridad con todos los otros, con todos los otros. El voluntariado. En Colombia existe una ley sobre el voluntariado, pero no existe una cultura. Y así como estaba hablando esa hora del tema inclusión en el ámbito de la discapacidad, se escriben y se escriben leyes. Este es el país con más leyes escritas. Se les paga a las gentes por escribir leyes por toneladas, pero quedan ahí. En 2001 se produjo una ley sobre el voluntariado, pero esa construcción de cultura todavía no evoluciona. Pero a través del deporte, en escenarios como Cali, que tendrá este año un evento muy importante para la juventud, los primeros Juegos Panamericanos Junior, categoría hasta 20 y 23 años, Juegos Panamericanos, 50 años después de la sede panamericana Cali 1971, un hito histórico en esta la capital deportiva de América. Vamos a tener este evento que tiene su primera versión a partir del 6 de septiembre, del 9 de septiembre, allí en la capital vallecaucana. Y el aspecto del voluntariado es muy importante y vamos a conversar sobre la forma como se está trabajando para que haya un soporte esencial, vital, pilar de un mega evento y de una estructura como unos juegos que van a reunir a más de 3.500 atletas de 41 países en 10 días del mes de septiembre. El voluntariado, vamos a conversar sobre la manera como se está estructurando y cómo se está avanzando. Siempre en estos mega eventos el tema de los voluntarios es determinante, es esencial. Enseguida vamos a hablar con la persona responsable de este proceso del voluntariado y hacia adelante queremos generar un espacio para conversar sobre cómo formar una cultura de voluntariado real, de voluntariado, eh, entre nosotros en un país como Colombia. Y les repito, hay una ley que está ahí en el papel y que sobre ella hablan seguramente los expertos en leyes, pero no la población, no la comunidad, que es la que hace la cultura. Una cultura no las hacen las élites del conocimiento, una cultura la construye toda la población en un territorio sintonizada, conocedora y practicante de conceptos y elementos, comportamientos y prácticas como todo lo que debe ser una cultura del deporte, que no existe tampoco en Colombia, no obstante que hay suficiente habla sobre el deporte, referencias sobre el deporte, eventos sobre el deporte, pero una actitud de gobernanza efectiva y de práctica real sobre el derecho al deporte dista mucho de ellos la realidad que vivimos. Asimismo, el voluntariado es un valor esencial para que esta sociedad se transforme y piense realmente en el valor de ser mejores humanos, de humanizar humanidad y de que no pasen tantas cosas que no deberían ocurrir en una sociedad humana. Muy bien, referencias y alusiones a los temas que focalizan nuestro trabajo en el comienzo de este segundo mes del año 21, en nuestro empate 21, 1 de febrero. Y les repito que estaremos nuevamente en nuestro encuentro con nuestro grupo en el juego del 21, el próximo 21 de febrero en este año 21 del siglo XXI. Ya vamos entonces en algunos minutos con el diálogo sobre cultura de voluntariado a propósito de los Juegos Panamericanos Junior que tendremos en la ciudad de Cali en septiembre próximo. Gracias por estar y sigamos en sintonía permanente en este empate 21.